Tengan muy buenos días, alumnos. En esta semana vamos a ver lo que es la sílaba. Ese es el tema de esta semana. Cuando nosotros hablamos de la sílaba, vamos a encontrar que existen múltiples definiciones o conceptos acerca de la sílaba. Veamos el primero que nos dice. Es una unidad fónica inmediata superior al fonema. ¿Por qué decimos que es una unidad fónica inmediata superior al fonema? Porque recuerden que nosotros hablamos de una sílaba cuando tenemos a una consonante más una vocal, o cuando tenemos tan solo a una sola vocal, porque una sola vocal sí tiene perceptibilidad y tiene vibración, por lo tanto la podemos percibir. Por eso nos dice que es una unidad fónica inmediata superior al fonema. El siguiente definición nos dice que es una unidad fónica inmediata, ¿cierto? Por lo explicado anteriormente también. Combinación mínima y autónoma de fonemas. Por eso combinación mínima y autónoma de fonemas. Hablamos de combinaciones porque hablamos de una consonante más una vocal. Y es una combinación mínima porque tan solo agarramos consonante más vocal. Nada más, agarramos a dos sonidos. Unidad rítmica constituida por uno o más elementos, claro. Constituida por uno o más elementos, cuando es solo uno, hablamos de una vocal, o cuando hablamos de más de un elemento, vocal más consonante o viceversa, consonante más vocal. Unidad articulatoria y de percepción. Hablamos de una unidad articulatoria porque nosotros la articulamos a través de nuestro aparato fonador, y de percepción porque la podemos oír, escuchar. Sonido o grupos de sonidos que pueden ser pronunciados en una sola emisión de voz. Claro, porque cuando nosotros silabiamos una palabra, va a salir un grupo de sonidos que pueden ser pronunciados en una sola voz. Y la siguiente nos dice mínima porción fónica de la cadena hablada. Recuerden que gracias a la sucesión de sonidos nosotros formamos lo que son las palabras. Y en esta cadena hablada, pues es la mínima porción fónica, si es que la descomponemos en sílabas o en parejas de consonante más vocal. Ahora veamos su estructura interna de la sílaba. Cuando nosotros hablamos de una estructura interna de la sílaba, pues vamos a recordar de que dentro de esa estructura interna tiene a una cima o tiene la cima, que es el elemento vocálico de la sílaba, recibe el nombre de cima y se le va a representar mediante el siguiente símbolo, que es CI. Entonces, veamos que vamos a tener clases de cima, porque estamos diciendo que la cima es el elemento vocálico, es decir, una vocal va a constituir la cima de una sílaba. Y recordamos de que nosotros tenemos sílabas conformadas por consonante más vocal. Entonces vamos a tener clases de cima. Vamos a tener una cima simple y una cima compuesta. ¿Cuándo yo voy a estar frente a una cima simple y a una cima compuesta? Pues es muy fácil, alumnos, de diferenciar a cada una de ellas. Porque la cima simple es la que contiene en su estructura a una sola vocal. Cima simple, en su estructura tan solo contiene a una sola vocal. Mientras que la cima compuesta, en su estructura, pues ya no va a tener a una sola vocal, sino va a tener a dos vocales, ¿cierto? Es decir, se va a dar una concurrencia vocálica conocida como el dictongo, o en todo caso cuando se da un triptongo, es decir, puede tener dos o tres vocales. Entonces, cuando tenemos una sílaba formada por dos o tres vocales, ya no vamos a estar frente a una cima simple, sino a una cima compuesta. Entonces, veamos que la vocal de mayor perceptibilidad se le va a denominar núcleo o vocal silábica, exacto. A la vocal de mayor perceptibilidad, si tenemos dos o tres vocales, a esa vocal que tiene la mayor perceptibilidad, es decir, que tiene la mayor fuerza de voz o la mayor emisión de voz, es la que se le va a conocer como núcleo o vocal silábica. Y la vocal o dos vocales no silábicas se llaman satélites o marginales, ¿sí? Eso hay que recordarles, se llaman satélites o marginales, es decir, los que van a estar al costado de esta vocal que tiene la mayor emisión de voz. Y la sílaba puede constar solamente de cima simple y de una cima compuesta. Ejemplos. A ver,
Analicemos la palabra libro, que ahí la hemos silabiado. Está silabiado la palabra libro. Pero si nosotros observamos, en la primera sílaba tenemos una sola vocal y en la segunda sílaba también estamos observando que hay una sola vocal. Entonces, tendríamos una cima simple o una cima compuesta. Pues lógico, tenemos una cima simple en ambas sílabas. ¿Por qué? Porque tan solo contienen una sola vocal. Analicemos ahora el segundo ejemplo, que es cuarto, ¿cierto? Ahora tenemos lo que es cuarto. Tenemos ahora cuarto. Si nosotros observamos estas sílabas en la palabra cuarto, nos estamos dando cuenta que en la primera sílaba, que es cuar, ahí estamos teniendo a dos vocales. Y en la segunda sílaba, que es to, estamos observando que tan solo tiene una sola vocal. Entonces, en la primera sílaba, si hay dos vocales, tendría una cima simple o una cima compuesta. Como nosotros podemos observar ahí, pues si hay dos vocales, tendría una cima compuesta. Y en la segunda sílaba, que es to, si observamos que hay tan solo una sola vocal, pues automáticamente decimos de que hay una cima simple. Analicemos la siguiente palabra. Ahora tenemos la palabra confiéis, que también la hemos separado en sílabas. La primera sílaba, que es con, si podemos observar nosotros ahí en pantalla, vemos de que tan solo tiene una sola vocal. Entonces, tendría una cima simple. Pero en confíes hay un trictongo, es decir, la unión de tres vocales que no se pueden separar. Pero por lo tanto, ahí tendríamos una cima compuesta. Pero ahí también podríamos decir que esas dos vocales, esas i que están de flancos, en la vocal silábica, que es la E, que es la vocal de mayor perceptibilidad, serían los márgenes, ¿cierto? Los satélites o marginales, como habíamos mencionado hace unos instantes. Ahora veamos a la cabeza. ¿Qué nos dice la cabeza? Pues la cabeza viene a ser la consonante o grupo de consonantes que precede a la cima, se le denomina cabeza o ataque y lo vamos a representar por el símbolo K. Luego decimos que la consonante o grupo de consonantes que precede a la cima se denomina cabeza o ataque, como les decía hace unos instantes. Ahora veamos lo que es la coda. ¿Qué vendría a ser la coda? La coda es la consonante o grupos de consonantes que siguen a la cima, se le denomina coda y el símbolo de la coda es ko, como podemos observar ahí. Entonces, la consonante o grupos de consonantes que siguen a la cima se le denomina coda. Cuando la sílaba tiene coda, decimos que es cerrada o trabada. Es decir, cuando tiene coda una sílaba, cuando termina en consonante. Es decir, cuando una sílaba va a terminar en consonante, vamos a decir que estamos frente a una sílaba cerrada o trabada. Porque también observamos de que tenemos sílabas que no terminan en consonante, que si no terminan en vocal. Entonces, aquellas sílabas que terminan en vocal ya no van a ser cerradas, sino que cuando no existe una coda, es decir, cuando no termina en consonante, sino que es que termina en una vocal, pues vamos a estar frente a una sílaba abierta, o es una sílaba abierta, como lo acabamos de leer en pantalla. Entonces veamos los siguientes ejemplos. En la palabra cartón. Si nosotros observamos en la palabra cartón, pues vemos de que en la primera sílaba, que es car, en esta estructura tiene una cabeza, tiene, ¿cierto?, una cima y tiene una coda, porque está terminando en consonante. Entonces tiene, como estamos representando allí, cabeza, cima y coda. La segunda sílaba, que es ton, también podemos observar que tiene una cabeza, que tiene una cima y que tiene una coda porque está terminando en consonante. Entonces ahí lo hemos graficado. Entonces, si ambas sílabas están terminando en consonante, es decir, tienen coda, estamos frente a unas sílabas cerradas o trabadas. Ahora analicemos el siguiente ejemplo, que es carro. Si nosotros observamos en la primera sílaba, que es K, podemos observar de que tan solamente tiene una cabeza y tiene una cima. No tiene coda porque no está terminando en consonante.
Entonces lo graficamos de esa manera. Tiene K, que es cabeza, y tiene la A, que es la cima. Luego en la segunda sílaba, que es ro, también podemos observar de que tan solo tiene una cabeza y que tiene una cima, porque no está terminando en consonante, es decir, no tiene coda. Y entonces lo reconocemos de la siguiente manera también, cabeza y cima. Pero si nosotros nos podemos observar, ambas sílabas están terminando en vocal, es decir, no tienen coda. Por lo tanto, estaríamos nosotros frente a sílabas abiertas, así de simple y de sencillo. Continuamos. Ahora desde el punto de vista estructural. Cuando nosotros hablamos desde este punto de vista estructural, la sílaba es la combinación autónoma de fonemas. Es decir, aquí a la cima se le denomina núcleo, vocal nuclear o núcleo, ¿cierto? Y lo vamos a representar con el símbolo VN. Y a las consonantes que pueden aparecer antes o después, es decir, los márgenes, es decir, a la cabeza, si es de que tuviera, antes, o sea, si tiene cabeza, se le va a conocer como margen nuclear, prenuclear, es decir, antes de la vocal nuclear, a la cabeza, entonces, desde el punto de vista estructural, sería un margen prenuclear. Y si es de que tuviera coda, es decir, de que terminaría en consonante esa sílaba, pues tendríamos otro margen postnuclear. Veamos el ejemplo de la palabra blanco. Si nosotros vamos a ver desde el punto de vista estructural, estamos hablando de la estructura, no estamos hablando de la separación en sílabas. Es por eso que en esta ocasión vamos a separar a la palabra blanco letra por letra y quedaría de la siguiente manera. Entonces, como observamos en pantalla, lo que vemos ahí, de que antes de la vocal, que sería la vocal nuclear, que sería la cabeza, que es bla, ¿cierto? Sería el margen prenuclear. La A sería la vocal nuclear. Esa consonante que está después de la vocal nuclear, pues sería la coda, que en estos momentos lo conocemos con el nombre de margen postnuclear, ¿cierto? Luego tenemos nuevamente una consonante y una sílaba, y una vocal. Entonces, si tenemos a una consonante antes de una vocal, ¿qué sería? Un margen prenuclear, y por supuesto la vocal va a ser una vocal nuclear o núcleo. Entonces, desde el punto de vista estructural quedaría de esta manera, ¿cierto? Margen prenuclear, vocal nuclear, margen postnuclear, margen prenuclear y vocal nuclear desde el punto de vista estructural en la palabra blanco, ¿sí? En la palabra blanco. Recuerden que hemos visto estructura interna de la sílaba cuando hablamos de una cabeza, de una cima y de una coda, pero cuando hablamos desde el punto de vista estructural, ya no hablamos de cima, de cabeza ni de coda, sino hablamos de una vocal nuclear o núcleo, de un margen prenuclear y de un margen postnuclear, desde el punto de vista. Ahora veamos las clases de sílabas. Cuando nosotros hablamos de estas clases de sílabas, vamos a tener por el acento. Y por el acento, pues nosotros vamos a tener a la sílaba tónica y a la sílaba átona. Recordemos que la sílaba tónica es aquella sílaba que tiene la mayor fuerza de voz al momento de articular la palabra, mientras que la tónica es la que tiene la menor intensidad articulatoria al momento de articular la palabra. Entonces veamos el ejemplo en la palabra pupitre, ¿cierto? En la palabra pupitre les estoy resaltando ahí la sílaba pi en rojo, porque esa vendría a ser la sílaba tónica, es decir, es la sílaba que tiene la mayor fuerza de voz o la mayor intensidad articulatoria. Mientras que en la misma palabra pupitre, las sílabas que van a tener la menor intensidad articulatoria, es decir, las que van a sonar menos, vendrían a ser las sílabas átonas. Es por eso que en el segundo ejemplo, ya les he subrayado de rojo, ya no son las sílabas que tienen la mayor fuerza articulatoria, sino es la que tienen la menor fuerza articulatoria. Es que por eso de que en pu y tre son las que tienen una menor intensidad articulatoria al momento de articular la palabra. Entonces, ahí tenemos por el acento la sílaba tónica y la sílaba átona. Por la cantidad de grafías, pues nosotros vamos a tener a sílabas monolíteras
bilíteras, titrelíteras, tetralíteras, pentalítera y hexalítera. La monolítera es cuando tiene una sola letra. En el ejemplo veamos día. Y les estoy subrayando ahí la vocal A porque ahí tan solo tenemos una letra. Es decir, es una sílaba monolítera. La bilítera tiene dos letras. En el ejemplo vemos en la palabra casa, ¿cierto? Ambas vocales son bilíteras o ambas sílabas son bilíteras porque tienen dos letras o están conformadas por dos letras o grafías. Luego tenemos la trilítera, que son tres letras, y veamos el ejemplo en la palabra volver. Y en ambas sílabas están formadas por tres letras, entonces sería una sílaba titrelítera. Luego la tetralítera está formado por cuatro letras. Veamos el ejemplo en la palabra construcción. Y en la palabra construcción, la primera sílaba, ¿cierto? Las tres diríamos construcción. Ambas serían sílabas tetralíteras porque tienen cuatro grafías o letras. Ahora la pentalítera son aquellas que tienen cinco letras. Veamos el ejemplo en la palabra transporte. Trans, que es nuestra primera sílaba, si la observamos, tiene en su estructura a 5 letras. Por lo tanto, sería una sílaba pentalítera. Y la hexalítera es aquella que tiene 6 letras. Veamos el ejemplo en la palabra criáis, ¿cierto? En criáis que se está dando un triptongo, pues si nosotros no podemos separar en sílabas esa palabra porque es la unión de tres vocales y por lo tanto no las podemos separar según las reglas ya establecidas. Ahí se está dando una concurrencia vocálica conocida como un triptongo, por lo tanto no lo podemos separar. Y esa sílaba estaría formada por 6 letras, por lo tanto, ¿qué clase de sílaba es según la cantidad de grafías? Sería hexalítera. Luego, por el orden de las vocales y consonantes. Por este orden de vocales y consonantes tenemos a las sílabas incomplejas y las sílabas complejas. ¿Cuándo yo voy a estar frente a una sílaba compleja? Es muy sencillo, porque la sílaba incompleja son aquellas que carecen de sonido consonántico. Es decir, es que vamos a encontrar en las palabras mayormente que están formadas o articulares por vocales y las consonantes son las que menos presencia van a tener en esa palabra. Veamos la palabra aéreo. Si nosotros nos damos cuenta, la palabra aéreo, que está formada por, ¿cuántas letras está formada? Por 5, ¿cierto? 4 de ellas son vocales y tan solo tiene una sola consonante. Entonces ahí estaríamos frente a una incompleja porque carece de sonido consonántico. Y las complejas, por ejemplo, en la palabra árbol, que está terminando en consonante, es una sílaba trabada. ¿Cuándo nosotros vamos a tener una sílaba trabada? Cuando termina en consonante. Es decir, cuando la sílaba termina en consonante, vamos a decir de que es una sílaba trabada y va a ser una sílaba compleja. En la palabra casa, en este caso, ya no está terminando en consonante, sino está terminando en vocal. Por lo tanto, ya no sería una sílaba trabada, sino una sílaba libre. ¿Cuándo va a ser una sílaba libre? Cuando termine en vocal y ya no en consonante. Entonces, también sería dentro de las complejas. ¿Sí? Entonces, recuerden que las complejas se dividen en sílabas trabadas y libres. Las trabadas cuando terminan en consonantes y las libres cuando termina en vocal. Así de simple y de sencillo. Espero que la explicación del día de hoy en este video tutorial haya sido lo más explicativo para usted.